Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este estudio de Salmos. Hoy vamos a estudiar el Salmo 39 y precisamente como estamos empezando un nuevo mes, vamos a empezar con una temporada todo mayo y junio. Vamos a hablar acerca de consejos para la familia, para tener familias fuertes, familias que se amen, que se respeten, que se nutran, que haya buena comunicación. Y hoy este salmo lo vamos a enfocar hacia allá. Aunque es un salmo donde David abre su corazón y pues se desnuda ante Dios y dice pues la forma en la que piensa, en la que siente, la forma en la que está su fe, y se desahoga con él y hace un cántico. Por supuesto que nos enseña muchas cosas. El día de hoy le pusimos como título Cuidemos a la familia. Es importantísimo cuidar a la familia. ¿Sabes una cosa? Dios nos manda a que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, es decir, cuidemos nuestro corazón. Así es que somos responsables de cuidar el corazón de los nuestros, de los que nos rodean, y seamos sabios como prudentes porque a veces no lo somos. Estoy seguro que la mayoría de nosotros al escuchar algún consejo, pues a veces lo tomamos y lo ponemos en práctica. Bueno, pues pongamos atención en este salmo porque tiene muchas cosas que aconsejarnos y que decirnos. Si tú y yo estamos en casa y de repente escuchamos un ruido fuera de lo común, ¿qué hacemos? Bueno, pues nos preocupamos por nuestra persona, nos preocupamos por el bienestar de la familia, salimos y decimos, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Incluso eh, el motor para que la mayoría de los padres trabajemos, pues es nuestra familia, es el bienestar de nuestros hijos, el que estén cómodos, el que tengan medicina, el que tengan estudios. Bueno, pues este salmo nos va a dar algunos consejos que tú y yo deberíamos de poner mucha atención para cuidar algunas cosas. Primer punto, cuidemos nuestra comunicación familiar. Yo dije, vamos a leer Salmo 39, vamos a leer del verso 1 al verso 3. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno. Y se agravó mi dolor. Se escarneció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego. Y así proferí con mi lengua. Es decir, David se mantuvo callado y no decía lo que sufría, lo que sentía, pero hubo un momento en que dijo, tengo que hablar, es decir, tengo que tener buena comunicación. ¿Sabes? Para tener una buena comunicación tiene que haber un emisor y un receptor, y los dos tienen que tener calidad de comunicación en recibir y en emitir la comunicación. Al iniciar este salmo, eh, decía, o hacía un compromiso, ¿no? Decía haciendo un compromiso. Yo dije, es claro que el ser humano a veces se compromete, dice cosas y no cumple. ¿Cuántas cosas no hemos cumplido en la familia? ¿Cuántas cosas incluso a Dios no le hemos cumplido? Bueno, esto debemos de hacerlo en forma integral. El cuidar la forma en la que hablamos es cuidar incluso a nuestra familia, es cuidar la forma en la que nos comunicamos. Y estamos cuidando a toda nuestra familia de una manera integral. Recordemos que aún el necio, cuando calla, es tomado por sabio. También tenemos que recordar que la misma escritura nos dice, estad quietos para que comprobemos el carácter, la voluntad de Dios, la intención de Dios, la dirección de Dios, hacia dónde va a llevar las cosas. Es claro que tú y yo en ocasiones tenemos que callar, tenemos que ser prudentes, tenemos que guardar silencio. Y esto no únicamente es en beneficio nuestro, sino también enseñará mucho a nuestra familia. Cuidemos nuestra comunicación con Dios, cuidemos nuestra comunicación con nuestra familia, con los demás, con quien nos rodea. Oremos por ambas relaciones. Procuremos tener una buena relación con Dios y una buena comunicación tanto con Dios como con nuestra familia. Segundo punto, cuidemos el tiempo familiar. Bueno, si tenemos que cuidar nuestra comunicación, también tenemos que cuidar el tiempo, ¿sabes? En donde está tu corazón, en donde está tu corazón, ahí está tu inversión. Es decir, lo que tú amas es donde vas a invertir, y lo más importante, el recurso que jamás se puede recuperar es el tiempo. Vamos a leer del verso 4 al verso 6, sígueme con tu vista, te recuerdo Salmo 39. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy.
He aquí, diste a mis días término corto y a mi edad nada delante de ti. Dice, es como nada delante de ti, perdón. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Selah. Ciertamente, como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. La mayoría del tiempo en nuestra vida, después del trabajo, como del transporte, la pasamos en familia, o por lo menos así debería de ser. Bueno, pues deberíamos de encargarnos que este tiempo sea un tiempo agradable, un tiempo que se disfrute, es decir, un tiempo con calidad. No únicamente pasarla como si fuéramos un activo fijo, es decir, como un mueble, como si fuéramos un sillón, una silla, un equipal como este. Bueno, podemos estar en casa como si no estuviésemos. El salmista valora la vida más que muchas otras cosas, pero en este punto está diciendo valora el tiempo, porque la vida se mide con el tiempo. La vida se mide por años, por días, por supuesto, es el tiempo. Tenemos que invertir bien el tiempo. Decíamos, es uno de los recursos más importantes y no renovables. En ocasiones pasamos el tiempo de una manera no importante, es decir, no lo valoramos, lo desperdiciamos, lo estamos gastando, y tú y yo estamos invitados a invertir el tiempo, a maximizar los recursos. El pasar el tiempo de una manera con calidad es algo importante. Bueno, no únicamente lo hagamos en el trabajo, en el deporte, que es importante hacerlo, hagámoslo en familia. Porque cuando tú y yo invertimos en familia, estamos invirtiendo en el reino de Dios. Te recuerdo, tu matrimonio, tu familia representan a Dios. ¡Wow! ¡Qué importante es esto para Dios! No debemos de dejar pasar esta oportunidad. Pasemos un tiempo de calidad con nuestra familia. Hagamos a un lado el cansancio, las cuestiones materiales, cualquier otra cosa que nos estorbe para pasar tiempo de calidad con Dios y con nuestra familia. Porque si tú y yo pasamos tiempo de calidad con Dios, esto por añadidura nos invitará, nos provocará, nos enseñará y nos guiará a tener buen tiempo o tiempo de calidad con la familia. Bueno, hagamos lo que nos compete, hagamos un compromiso y por supuesto, oremos por ello, porque hace falta sellar los compromisos y necesitamos la ayuda de Dios. Siguiente punto, cuidemos dónde ponemos la fe. Y por supuesto, cuando tú y yo ponemos nuestra fe, invitamos y guiamos a nuestra familia a poner la fe. Es decir, cuidemos dónde ponemos la fe familiar. Vamos a leer del verso 7 al verso 13. Dice la letra, ahora Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano, con castigos por el pecado que corriges al hombre y deshaces como la polilla de la polilla, perdón, lo más estimado de él. Ciertamente, vanidad es todo hombre. Selah, oye mi oración, escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes de que vaya y perezca. Por supuesto, David está cansado, está presionado, está diciendo, ¿sabes qué, Señor? He hecho cosas incoherentes. De hecho, él reconoce que lo que está pasando es consecuencia del pecado, porque te recuerdo que errar al blanco, fallar, hacer para lo que nos fuimos creados tiene malas consecuencias. Pues aquí David empieza diciendo y empieza meditando, ahora Señor, ¿qué esperaré? Como diciendo, ¿dónde debo depositar mi fe? Pues es obvio, ¿no? Es una pregunta que lleva la respuesta dirigida. Hay cosas que se enseñan, cosas que simplemente se aprenden o se imitan. ¿Dónde estamos poniendo nuestra fe? Cuando están los problemas nos guiamos y, no, mi problema está en el seguro social, está en la política, está en mi quincena, está en los dineros. No, ¿sabes? Nuestra fe tiene que estar en Dios. Dios nos manda y nos recomienda que debemos de pensar, de meditar en Él, en lo que Él hizo por nosotros, en este pacto que celebramos. Y este es un nuevo pacto, no únicamente el pacto anterior que teníamos. Tenemos un bello y hermoso pacto
en Jesucristo. Bueno, tenemos que enseñar lo que Dios ha hecho por el pueblo desde el tiempo de David, desde el tiempo de Noé, desde el principio de los tiempos, hasta el tiempo de Jesucristo. Transmitamos de generación a generación esta historia, que son buenas historias, historias que salvan, que transforman, son las buenas nuevas de salvación. Bueno, la mayoría de las cosas que aprendemos, ¿sabes? Las aprendemos en casa. A veces nos preocupamos, ¿qué les van a enseñar los amigos? ¿Qué van a enseñar en la escuela? Digo, sí es importante cuidar las amistades, es importante cuidar lo que aprendemos en la escuela, lo que aprendemos en el cine, en la música, pero ¿sabes qué? Las cosas más importantes de la vida se aprenden en la familia y ahí se deben de enseñar. Ahí tenemos que aprender, ahí tenemos que poner atención, ahí tenemos que enfocarnos, porque en la escuela únicamente se refuerza la información, en la iglesia únicamente refuerza nuestra fe, pero tú y yo somos encargados de guiar a nuestra esposa, a nuestros hijos, a la familia, a los pies de Cristo, a una fe sana. Por eso la recomendación es: recuerda la historia de Dios, recuerda la palabra de Dios. La mayor influencia que tenemos es por parte de la familia. Tenemos que aprovecharla, tenemos que bien usarla. Como en el punto anterior, tenemos que invertir en la familia. Es importante que decidamos qué vamos a creer, en quién vamos a creer. Y esto va a influir y a repercutir en nuestra familia. Es importante cómo vivimos en nuestros problemas, en los aciertos de nuestras fallas. Es decir, cómo vivimos en nuestro diario vivir. Y esto tiene que ver con nuestra fe, porque espero que tú vivas con una fe dirigida, con una fe puesta, práctica, vivencial, con una praxis. Bueno, ¿cómo te sometes a la palabra de Dios? Porque esto tiene que ver con tu fe, eso tiene que ver con la relación que tienes con Dios, con su palabra. ¿Cómo te sometes a las autoridades? También tiene que ver con tu fe. Obedecer a vuestras autoridades, orar por vuestras autoridades. ¿Cómo vivimos? ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué estamos metiendo en nuestra mente, en nuestro corazón? También tiene que ver con tu fe. ¿Qué hablamos? ¿Qué enseñamos? ¿Qué decimos a otros? Tiene que ver con tu fe. ¿Cómo nos relacionamos con Dios? ¿Cómo anhelamos que Dios nos hable? Bueno, ¿cómo anhelamos estar en la casa de Dios? David dice, en los atrios de Dios. De hecho dice, anhelo estar en los atrios. Una cosa te he pedido, ¿no? ¿Sabes una cosa? Tú y yo tenemos que anhelar ir a nuestro culto, al lugar donde nos congregarnos y por supuesto convivir con otros, pero adorar a nuestro Dios, escuchar su palabra. Bueno, preguntémonos, ¿cómo estamos amando? ¿Cómo conocemos y vivimos la gracia y misericordia de Dios? Bueno, esto tiene que ver con nuestro diario vivir, con nuestra fe. Y esto no es obligar a alguien a creer, es vivir una vida de fe. Es enseñar a la familia cómo se vive la vida en verdad. Es tener y transmitir la palabra de Dios, la fe en las generaciones. Y esto se logra con una fe práctica, con una fe vivencial. Porque no depende de otros, depende de ti, de mí, que nuestra familia crea. Hagamos lo que nos toca, seamos responsables y Dios hará con los demás lo que continúa. Cuando dice, enseña, guía a los niños en el camino de Dios y ellos jamás se van a apartar, le está diciendo a los padres, haz lo que te toca. Haz lo que te toca, de lo demás Dios se va a encargar y tú y yo tenemos responsabilidad sobre lo que nos enseñan, es decir, somos responsables de enseñar y de vivir la palabra de Dios en casa, pero las decisiones de nuestros hijos, de nuestra familia, ellos la tomarán, la relación con Dios, ellos la tomarán, pero tú y yo tenemos que hacer lo que nos compete. ¿Me doy a entender? Bueno, de nosotros depende de nuestro diario vivir que estemos enseñando bien la palabra de Dios. Bueno, encarguémonos de eso, de lo que nos compete. Y por supuesto, si estamos comprometidos con enseñar estos estatutos, enseñar lo bueno a nuestra familia, pues hagámoslo, tomemos decisiones, pero oremos por nuestra familia, por nosotros mismos, para que vivamos la fe de una manera correcta, para que reciban nuestros hijos, nuestra esposa, nuestra familia, nuestros padres, todo nuestro oico, nuestro círculo de influencia, que reciba la palabra de Dios. Ahora encarguémonos de ello. Oremos por nuestros familiares inconversos, por nuestras relaciones, por que nuestro testimonio enseñe algo, que tengamos un testimonio vivencial. Pongamos esto en práctica. Y por supuesto, hoy Dios nos ha desafiado en gran manera por medio de este salmo. Por supuesto, tener una buena relación con Dios, a entregarnos a Él, a abrir nuestro corazón, pero a ver qué hacemos con las cosas.
¿Dónde ponemos nuestra fe? ¿Cómo estamos enseñando a la familia? También el tiempo, ¿cómo lo estamos invirtiendo? No lo gastemos, dejemos de gastar el tiempo, menos Face y más Book. Espero darme a entender. Platiquemos más con Dios, cuidemos nuestra comunicación familiar, nuestra comunicación con Dios, y por supuesto Dios nos llama a cuidar a nuestra familia. Cuidando nuestra relación con Dios, cuidaremos a nuestra familia. Pongamos esto en práctica. Te recuerdo, estamos estudiando estos días los salmos, y estos meses vamos a estar estudiando, pues realmente vamos a estar estudiando temas que involucren a la familia, que bendigan a la familia. Así es que si tú quieres mejorar a tu familia, quieres ser una buena influencia en tu familia, por supuesto, acércate a la palabra de Dios. Y estás invitado a todos los cultos. Te recuerdo, estamos en Guadalajara, Jalisco, en Zapopan, muy cerca de Plaza Ciudadela, lo que es Patria y Moctezuma. Si estás interesado en asistir con nosotros, comunícate de manera privada y te damos la dirección. Si vives en Guadalajara, acércate también a nosotros. No te pedimos que te congregues con nosotros, te pedimos que estudies la palabra de Dios. Si no tienes la escritura, acércate y te regalamos una porción de la escritura totalmente gratuita. Si vives en algún lugar del país o incluso del mundo, dinos la colonia, no nos digas tu dirección, nada más en privado dinos tu colonia y te recomendaremos una iglesia con sana doctrina. Lee tu Biblia y ora cada día. Seguramente creceremos en el Señor. Que Dios te bendiga y que tengas una excelente semana. Hasta pronto.